Bendiciones, amados amigos y hermanos que están allí en las redes. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a iniciar un tema hermosísimo. Y queremos irnos a la luz de las Escrituras. Queremos compartir con usted esta palabra preciosa que nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces hoy, pastor, estamos aquí en este lugar para compartir el tema. Allí está nuestra audiencia. Para nosotros es un placer de estar nuevamente con ustedes, que ustedes nos estén permitiendo llegar a sus hogares, llegar a sus corazones con este potente mensaje que es la palabra de Dios. Aleluya. Así que vamos a iniciar el tema que se llama Superando las dificultades. Sabemos que todos tenemos dificultades y vamos a pasar por ciertas situaciones, problemas, desafíos en la vida que en muchas ocasiones sabemos afrontarlo y a veces no sabemos afrontarlos. Entonces es como una controversia que hay entre nosotros mismos y es una lucha entre sí mismos. Mas sin embargo nos vamos a ir a la luz de las Escrituras con personajes completamente que en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, nos habla de cómo vivieron, de cómo la persecución, de cómo sufrieron, pero ellos seguían firmes, avanzando y creyendo y superando las dificultades. Pastor. Cuando estamos hablando de superar las dificultades, nosotros solos no podemos superarnos. Nosotros tenemos que buscar los métodos para superar esas dificultades. ¿Y cuáles son los métodos? El método se llama Jesucristo, porque todas las adversidades, todas las dificultades que se nos presentan en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que superarlo ¿con qué? Con ayuda de nuestro Señor, porque si nosotros nos vamos para otra parte donde nos van a brindar una ayuda, nos van a brindar una ayuda negativa, no como la que el Señor nos brinda. Gloria a Dios. Entonces yo te invito para que busques en el libro de Primera de Juan. Vemos que Juan fue un hombre que duró por 3 años con nuestro Señor Jesucristo y estuvo con él en mucho tiempo conociéndolo. Y vemos que él allí aprendió tantas cosas, pero también nos enseña mucho. Y vemos allí que en ese tiempo y en ese proceso que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, vemos también que en la última cena, él fue el único hombre que no le dijo al Señor quién es el que te va a traicionar. Él nunca le preguntó nada. Mas, sin embargo, allí estaba con él. En la viña del Señor hay de todo. Juan, el teólogo, era un hombre muy estudiado, un hombre muy precavido. Era el discípulo amado por nuestro Señor Jesucristo. La noche que fue su entrega, Juan era el que estaba recostado al pecho del Señor. Cuando le preguntó Pedro que si quién sería el que lo iba a entregar, le hizo seña a Juan que le preguntara. Entonces, mire usted una cosa, la sabiduría viene de Dios, ahí estamos analizando nosotros. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre que entraba en materia directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, la inteligencia de Juan no era porque era la inteligencia académica, era porque tenía a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Pastor, y miramos que en ese momento, que en la última cena que estuvo allí con todos sus apóstoles, vemos que muchos preguntaban, ¿seré yo? Querían saber quién era el que le iba a traicionar, más el Señor les dijo. Pero Juan no preguntaba nada, pastor, porque yo me alcanzaba a imaginar que él sabía que no era él. De todas maneras, de nosotros depende la confianza que tengamos. Nosotros podemos tener una confianza firme en nuestro Señor, de acuerdo a las necesidades y a la confianza que nosotros tengamos con nuestro Señor. Así el Señor se va encargando de revelarnos poder y de revelarnos sabiduría, porque nosotros cuando nos enfocamos en Él, en lo mismo que hacía Juan, Juan tenía la mirada en nuestro Señor. Fue el único apóstol que murió de muerte natural. Juan, el teólogo. Porque nosotros tenemos que mirar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y Él le engrandecía el espíritu y el corazón de Juan. Entonces podemos decir, pastor, que Juan fue aquel hombre en cual Dios, el Señor se plació en revelarle, como dice como nos habla la Escritura, la revelación o Apocalipsis. El Señor se plació de mostrarle a Juan
todas las maravillas, todo lo que vendría Ujú. y todo lo que pasaría en los finales tiempos. Y el hombre, el único que entendió ese mensaje y el único que el Señor se lo reveló fue a Juan. Gloria a Dios. Bendito sea, qué privilegio tan hermoso tuvo este varón de estar cerca a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Así que como te había dicho, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, y el tema es superando las dificultades. Y la palabra nos enseña y nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Pastor, qué hermoso mensaje. Cuando estamos hablando de un amor, estamos hablando de un amor fraternal que brinda el Señor. No es un amor como el que brinda el ser humano aquí en la tierra. Porque el ser humano aquí en la tierra brinda un amor, si es caso, un amor interesado. Porque, ¿cuál es el interés de nuestro Señor? El interés de nuestro Señor es que ninguno se pierda. Y ningún padre quiere mal para su hijo. Y nosotros, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que superar todas las dificultades de mano con nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros nos vamos a albergar nuestros problemas y a comunicárselo al vecino, el vecino no va a tener capacidad para resolvernos eso como lo tiene nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos va a sacar de todas las dificultades. Por eso será que en la palabra, pastor, dice que traer nuestras cargas a mí, dice el Señor. Porque es que nosotros, problemas, situación o dificultades, ¿dónde tenemos que ir? A la presencia de Dios. Nosotros tenemos un problema, pastores, y es que nosotros hay veces que las cargas que nosotros nos pertenecen a nosotros se las dejamos al Señor. Y lo que le pertenece al Señor, nosotros lo queremos ayudar a Él. El Señor no se le puede ayudar. Nosotros tenemos que prestar el oído y saber que el Señor es el que nos va a ayudar a superar todas las dificultades que se nos están presentando en nuestro diario vivir, pastora. Entonces podemos decir también, pastor, que vemos que cuando esta palabra le habla a los creyentes en el tiempo de Juan, le está hablando porque habían personas en ese, aún las hay ahora, pero está hablando a aquellas personas que hablaban herejía, falsas doctrinas. Si estamos metidos en la escritura y estamos recordando esos viejos tiempos, tenemos que analizar verdaderamente la profundidad de las escrituras. ¿Y cuál es la profundidad? Vea, el conocimiento que a los apóstoles tenían andando con el Señor no era el directamente el que ellos debían de tener. Ellos recibieron un conocimiento después que el Señor ya se fue, porque cuando el Señor se transfiguró, le dijo que no dijeran lo que habían visto en la visión, porque hasta que Él no fuera tomado y haya ascendido al cielo. Cuando nosotros tenemos muchos problemas y nosotros los comunicamos a X o Y personas, nosotros estamos en el lugar equivocado. Nosotros tenemos que comunicárselos a nuestro Señor Jesucristo, porque mire usted una cosa, cuando el Señor le mostraba la grandeza y le mostraba su reino a los discípulos con que Él llevó a ese monte alto, ellos se quedaban maravillados cuando veían esa visión, que veían a Elías y veían a Moisés. Entonces nosotros tenemos que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo, solamente para verlo a Él. Que vayamos, que Él nos muestre otras cosas que Él nos quiera mostrar, es diferente, pero la mirada la tenemos que poner en nuestro Señor Jesucristo. En el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Entonces vemos por qué hay creyentes, pastor, que todavía sienten miedo. Lo que pasa es una cosa, vea, que el temor es de la confianza. Cuando yo me siento en una parte y yo no tengo confianza, supongamos que yo esté en un asiento grande, alto, y yo no quiero moverme mucho porque se va a caer el asiento, porque no le tengo confianza. Me falta confianza. Cuando yo estoy en las manos de nuestro Señor Jesucristo y yo tengo
dudas de Él, me viene la desconfianza. Claro. Por eso es que el Señor no ha venido todavía por su iglesia, porque aún todavía los elegidos por el Señor todavía no están preparados o no estamos preparados para esperar su bendita venida. Entonces vemos que hay personas que viven, están y es una realidad. Sienten miedo por algo, por alguien. Aún vemos, pastor, que hay niños que se acercan a nosotros y como que las mamás les inculcan, uy, mire el pastor, ahí viene el cuco, ahí viene el coco. Entonces, él se lleva una imaginación a ese niño y le tiene un miedo quizás a nosotros, los pastores. Así mismo pasa con cualquier persona. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque hay ese temor, ese miedo inculcado por nuestros mismos padres. Cuando nosotros estamos mirando la idea de los niños, podemos mirar verdaderamente las cosas negativas que tienen los padres de familia hoy en día. ¿Y cuál es? Hay veces que uno los invita a la iglesia, a los niños. No, pero si mi mamá y mi papá no me dejan venir, pero los dejan jugar todo el día en la calle, cada quien con un palo que se inventan como si fuera un fusil, o un palo, una tabla como si fuera una pistola, Sí, escondido en las esquinas tratando de emboscar el otro. No, nosotros no le podemos inculcar eso a nuestros niños, porque el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros, cuando le estamos quitando a los niños que vengan a la presencia de Dios, le estamos quitando ese derecho que el Señor dejó para con todos ellos y para con nosotros, pastores. Gloria a Dios. Vemos estas cosas que suceden, pero que es una realidad que están sucediendo. Entonces vemos que hay creyentes que todavía van a la iglesia, se reúnen con nosotros y sienten miedo. Y según ellos han sido nuevos, nacidos de nuevo. Entonces mire bien que no debe de haber temor, pastor. Cuando usted decía de que hay muchos cristianos, ahí yo en una época me dijo un hermano, porque yo le dije, pero es que yo casi no lo veo a usted como en la iglesia. Me dijo, no, es que yo casi no participo porque es que a mí me trae el mundo. Cuando el mundo singular le trae a cada ser humano y que le pone la mirada y pone el corazón en las cosas del mundo, está muy lejos de las cosas de Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros vamos a superar todas esas cosas negativas, vamos a superar todas esas adversidades y todas las tentaciones que Él permite que el diablo llegue a la mente o al corazón del ser humano. Porque el Señor, todo lo que pasa en esta vida es porque Él lo permite, pero no para mal, para bien, para fortalecer el carácter de toda persona. Si nos ponemos a analizar cuando José estaba en Egipto, que José fue gobernador allá, cuando se dio a conocer de los hermanos, dijo, a mí me pegaban, demoré 13 años aquí llevando azotes de toda clase, pero Dios a mí no me abandonó, le dijo Simeón, el hermano, no te abandonó y sufriste de esa manera. De una vez José le dijo a ellos, el Señor estaba fortaleciendo mi carácter. Amén, amén, qué hermosísimo mensaje que hoy estamos llevando a ustedes. Vemos algo que un verdadero creyente no le tiene miedo a nada ni a nadie, porque el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona y esa nueva criatura es transformada. Ahora, cuando nosotros estamos diciendo que no le tenemos miedo a las dificultades, obvio que, por ejemplo, hay cosas de cosas. Por ejemplo, nosotros no podemos tentar a nuestro Señor, porque yo sea cristiano y ahí abajo, por ejemplo, se esté presentando un encuentro armado y estén sonando tiros y esas cosas, yo no puedo dudar de que el Señor, yo no puedo pasar por allá, porque si yo paso por allá, yo estoy tentando al Señor, porque yo no puedo tentar al Señor, porque el único que lo hizo fue Satanás cuando le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Nosotros no podemos tentar a nuestro Señor. Él nos cuida, pero nosotros también tenemos que poner de parte de nosotros. Porque si a mí me viene una persona y me dice, para allá no vaya, es porque vino enviado del Señor para que yo no me mueva y corra peligro para allá cuando están esos problemas. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano que esté en la iglesia, que sea conocedor, sienta miedo? Nosotros cuando tenemos miedo es porque estamos inseguros.
Como cuando una pareja está con la otra, cuando están casados, supongamos, y entonces viene el hombre, sea el hombre o sea la mujer, dude de la mujer, porque si se va para allá, no, que ya yo voy a quedar solo, que tal y que no sé qué. No hay confianza. Cuando nosotros no tenemos confianza con nuestro Señor Jesucristo, ponemos todos los problemas por sobre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que decirle a los problemas lo grande que es nuestro Señor y lo poderoso que es Jesucristo, el consumador y el dador de la vida. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces vamos a leer este versículo del mismo libro de Juan, porque estamos hablando en el libro de Juan. Y mire que estos mensajes tan preciosos que nos llega al corazón. Dice, el 15, el versículo dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a llegar hasta allí, pastor. Mire qué hermoso que nos dice, no améis al mundo. ¿Qué es lo que el hombre busca ahorita mismo? En los placeres, ¿en qué se enfoca el hombre hoy en día? El mundo es lo que refleja todo el libertinaje que presenta en todas las partes donde vaya usted. Por eso la Biblia lo dice claro, escucharlo todo y retener lo bueno. Nosotros es inevitable que nosotros vayamos pasando por un sector y esté sonando una música o estén hablando cosas negativas. Nosotros lo que no podemos es ponerle atención a esas cosas. Pero nosotros somos seres humanos y que vamos pasando por ahí. Porque es que si nosotros fuéramos ya celestiales, ya no estuviéramos aquí. Ya nos había ascendido el Señor. Pero nosotros somos terrenales. Pero como somos terrenales, estamos revueltos aquí en la tierra, pertenecemos aquí a esta tierra, pero no pertenecemos a las cosas que brinda el mundo. Por eso nosotros, apartados del mal, porque nosotros, si nosotros nos apartamos del mal, nosotros estamos edificándonos, estamos superando todas las dificultades que llegue a nuestra vida diaria. O sea que podemos ver que hay gente que anda en tinieblas. Lo que pasa es una cosa que hay veces que la ceguera no es ceguera física. Sí, Porque hay veces que la ceguera que nosotros tenemos son las cegueras espirituales. Y cuando tenemos una ceguera espiritual es como una enfermedad espiritual. Nosotros, hay veces que nosotros estamos enfermos no físicamente o sino espiritual. Porque hay veces que nos apropiamos de algo negativo. Y cuando la persona se vuelve sabio de su propia opinión, eso está cosechando. Está cosechando cosas negativas. Siempre donde quiera que va, lo miran mal. Siempre donde quiera que va, no tiene la razón. Siempre donde quiera que va, él tiene que ser escuchado y todas las cosas de él son negativas. ¿Por qué? Porque él está metido donde no debe de estar. Entonces vemos que hay gente que es apegada a las cosas del mundo y de eso nos está hablando la palabra de Dios. Porque dejamos las cosas espirituales por estar en las cosas del mundo, por anhelar todo lo que el mundo ofrece. Cuando nosotros ponemos la mirada en el mundo es que nosotros todavía necesitamos de ser cimentados de la palabra de Dios. Porque obvio de que nosotros y lo repito, nosotros somos humanos y nosotros tenemos oídos. Pero hay veces que todas esas bullas lo que nos traen a nosotros son preocupaciones. ¿Por qué? Porque nosotros como conocedor de la palabra y sabemos que verdaderamente hay mucha gente vieja, muchas cantidades de gente vieja que no están prestando lo que debían de hacer, dándole buen ejemplo hoy en día a la juventud. La juventud nosotros le tenemos que estar dando buen ejemplo. ¿Cómo dándole buen ejemplo? No metiéndolos por malos caminos, no llevándolos por donde mucha gente quiere llevarlos. La juventud hoy en día es el respaldo de esta sociedad, es el futuro de esta sociedad. Ellos son los predicadores, ellos son los pastores del mañana. Entonces nosotros por eso tenemos que darle un buen ejemplo y cimentarlo con la palabra de Dios todo el que se vaya dejando, porque aquí hay muchas veces que lo malo entra más que lo bueno. Hay veces que nosotros le ponemos más atención a las cosas malas que a las cosas buenas, pastor. Entonces mire lo que dice la palabra aquí. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque aquí cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando de Jesucristo,
Estamos hablando del hombre que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando de todo el rey de la creación. Cuando yo verdaderamente pongo la mirada en otra parte y no tengo la mirada en Jesús, estoy lejos de la situación. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque todas las adversidades me pueden llegar. ¿Sabe por qué, pastora? Porque nosotros vamos albergando en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que va albergando es cosas que no son edificativas. Odio, rencor, avaricia. Exacto, hay de todo, hay de todo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que analizar lo que dice el bosquejo, es imposible de evitar que la golondrina nos vuele por aquí por la cabeza. Pero sí podemos evitar que la golondrina nos haga nido en nuestra cabeza. Claro. ¿Qué se refiere? Los pensamientos son inevitables. Pero si nosotros nos dejamos guiar para que hagan nido aquí, ese es el campo de batalla del ser humano, sí, pastora. Sí. La mente del ser humano. Ese es el campo de batalla. Ahí es donde se generan los conflictos. Ahí es donde se genera toda cosa negativa y a fin de cuentas el siguiente día no hacen nada. Bueno, entonces miramos el 16 y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, oiga, pues los deseos de la carne sería una, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso cuando nosotros cogemos las cosas del mundo, estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros, por ejemplo, y lo que me decía ese hermano, que lo atraía al mundo, cuando lo trae al mundo es porque lo traen esas cosas negativas. Lo trae, por ejemplo, lo trae de toda clase de cosas. El pecado es pecado, hágalo quien lo quiera hacer y con lo que quiera hacer pecado. Una persona verdaderamente que no, obvio de que si a mí me toca de entrar a un establecimiento porque veo una persona que sea amigo ya, a mí me toca ir a saludar, yo lo saludo. Pero el problema no es saludarlo, el problema es yo quedarme allá con él. Porque aquí yo lo puedo saludar, pero ¿qué hago yo de ahí en adelante allá? Si me voy a tomar una gaseosa, me la tomo y listo, ya lo complací, ya me voy. Pero yo no puedo sentarme 1 y 2 horas allá, porque estamos haciendo lo que al Señor no le agrada. Esos son los deleites del mundo. Entonces, ¿cómo puede una persona o cómo puede un hombre tener comunión con un inconverso? O sea, de pronto hay que analizarlo. Ninguna, pastor. Hay que analizarlo de varios aspectos. Cuando la persona no ha conocido a Dios, sí, no puede haber ningún carisma, ninguna comunicación correcta hacia el otro. Lo que nosotros tenemos aquí no puede haber. ¿Quieren que le diga? ¿Sabe por qué? Porque siempre el que tenga las cosas negativas, lo del mundo, tiene las cosas negativas. Siempre va a lo contrario con lo que usted le va diciendo. Entonces, ¿cómo puede haber una comunión entre Cristo y Satanás? Ninguna. Vea, si nosotros analizamos cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que fue por todos los pecados de nosotros, Él fue porque nos amaba a nosotros. Amén. Y Él le demostró a Satanás que Él peleaba y pelea por sus hijos todavía. Él cuando dio la vida por todos nosotros, estaba mostrándole a Él el gran cariño, el gran amor que Él tiene por toda la humanidad, no tan solamente por nosotros dos. Gloria a Dios, amén. Entonces vemos que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Es como el día y la noche, la luna y las estrellas, nada tiene que ver. O sea, uno tiene que tener en cuenta que o amamos las cosas del mundo o le servimos a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo una parte adentro, como se dice, y otra parte afuera, estamos perdiendo el tiempo, pastora. Porque, o sea, en ninguna de las dos partes queda bien visto. Porque, sí, lo primero que lo que dice la Escritura, si vas a parar una edificación, siéntate primero para que tomes los datos para que no se te vaya a quedar en inmerecimiento. Claro. Para que después la gente de afuera no se vaya a burlar de ti. Claro. Lo que quiere decir la Escritura es que cuando nosotros vamos a tomar carta, que yo recibo la palabra de Dios, que yo he recibido a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, yo tengo que demostrar una diferencia. ¿Para qué? Para que la gente de afuera no me vaya a chulear. Claro. Porque si yo soy evangélico hoy y entre 4 o 5 días no soy nada, seguro que la gente de afuera
se va a dar cuenta, porque si usted hace 999 buenas, 999 buenas, y ya para llegar a las 1000 usted hace una mala, la gente de afuera no se va a dar cuenta de las 999. La gente de afuera le pone atención y le para mucha bola a la que está haciendo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que hay creyentes que tienen áreas en su vida, sea emocionales, sea en pensamientos, o sea que tienen áreas que necesitan y que todavía están en tinieblas. Las tinieblas no tan solamente porque la persona está en oscuridad. Las tinieblas es cuando nosotros tenemos los ojos carnales, no vemos verdaderamente la luz que nos da nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos una luz espiritual, unos ojos espirituales, para que nosotros veamos. Si nosotros no podemos analizar lo que hizo Bartimeo fue un ciego que pidió lo que necesitaba. Y nosotros tenemos que analizar esa parte, que nosotros tenemos que pedir lo que verdaderamente nosotros estamos necesitando de nuestro Señor. Entonces vemos que hay personas que sí están en tinieblas y que de verdad que no debía de ser así, pero que los hay, los hay. Nosotros no podemos estar, por ejemplo, señalando a nadie, pero lo que está diciendo la pastora desde que los hay, los hay. Y nosotros tenemos es que estar precisos y concisos con lo que nosotros estamos haciendo. Porque obvio que se van a levantar enemigos, dificultades en contra de nosotros. Porque entre más nosotros busquemos de nuestro Señor Jesucristo, es cuando se vienen más pruebas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque así lo permite el Señor para ver que estoy yo cimentado por la palabra de Dios. Porque nosotros no tenemos que participar en cosas negativas. Nosotros tenemos que estar en lo positivo, pastor. Amén. Entonces miremos esta palabra en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos somos y no participamos de la verdad. Cuando yo ando, digo yo que ando con nuestro Señor Jesucristo y resulta que ando en tinieblas, es porque estoy haciendo todavía las cosas que no debo de hacer. Porque si yo, por ejemplo, como ser humano, estoy haciendo las cosas del mundo, obvio que el Señor no está conmigo. El Señor no se retira del lado de nadie. Nosotros retiramos al Señor del lado de nosotros. Porque obvio de que Él no aborrece al pecador, pero sí aborrece el pecado. Así es. Porque nosotros tampoco podemos encubrir el pecado. ¿Y cómo lo encubrimos? Verdaderamente tapando lo malo que esté haciendo nuestro hermano o tapando lo malo que yo esté haciendo, y estoy acá como si no pasara nada, buscando la salvación en el lugar equivocado. Y mire que la Biblia nos dice, pastor, que el que encubre pecado no prospera. ¿Por qué nosotros nos prosperamos cubriendo el pecado? Hay veces que nosotros, vuelvo y lo repito, cuando nosotros nos hacemos sabios de nuestra propia opinión, nosotros siempre vamos a contrarrestar. La sabiduría humana no es perfecta, la que es buena es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría que a usted le da nuestro Señor Jesucristo, esa es la que es. Esa es la que llena. ¿Por qué? Porque no hay otra igual que esa, pastor. Gloria a Dios. Entonces miremos la palabra que nos enseña aquí en el mismo libro de Juan. Estamos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, y dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda mis mandamientos, él tal es mentiroso. A la verdad no está conmigo. La verdad no está con él. No, porque es que mire usted una cosa, por eso es pura, eso se vuelve blasfemo, eso se vuelve en contra de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente no vaya a creer que todo el que lee la Biblia es porque está bíblico. No, todo el mundo, hay muchas personas que leen la Biblia, pero directamente no saben entender la Biblia y no han recibido esa palabra que está ahí de salvación, que está encaminada, que dejó nuestro Señor Jesucristo para todo el que la busque. Entonces, cuando la gente está, por ejemplo, está utilizando las cosas mal utilizadas,
no les va a salir las cosas conforme son, porque lo de Dios es con mucho respeto y mucho temor. Por eso será que en la palabra nos enseña y nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dice que hace la voluntad de mi Padre. Que es muy diferente, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al No mundo. somos de este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios, nosotros tenemos que verdaderamente dar una semejanza a donde quiera que vaya. Yo me atrevo a hacer una apuesta que usted ve una señora o un señor cristiano andando por la calle y usted dice, esa persona es cristiana. ¿Por qué? Porque refleja verdaderamente ese fruto que debe de dar el buen cristiano. Lo está revelando, lo está mostrando, pero una persona, oiga bien, la hermana mía echó un cuento que por allá estuvo un cliente trabajando en una época, 5 años en una parte, y era evangélico, y no supo ninguno que él era cristiano. Después que salió, dijo, menos mal, le doy gracias a Dios que nadie supo que yo era cristiano. ¿Qué tipo de cristiano puede ser esa persona? Cuando si yo verdaderamente, yo me tengo que empapar primero yo y demostrarle a la gente del mundo, demostrarle a la gente de afuera quién está conmigo y Amén. quién es el que yo estoy siguiendo. Gloria a Dios. Entonces vimos que el Espíritu de Dios no produce temor, pastor. Los temores, pues bien le digo, depende de la desconfianza. Y la desconfianza viene de la fe. Y si usted no tiene fe, no tiene confianza. Porque para todo hay que tener, y hay que hacerlo con mucha fe, porque el Señor Jesucristo no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Cuando lo estamos acariciando, cuando está con nosotros, Él hace verdaderamente lo que tenga que hacer en nuestra vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a leer otro versículo aquí donde estamos en este pasaje de Primera de Juan, en el versículo capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, pastor. Y eso lo vemos constantemente en este mundo cotidiano. Aún vamos a la iglesia, aparentemente buscamos al Señor y aborrecemos a nuestra misma familia, a nuestros mismos hijos. De pronto no lo vamos a mirar con nuestros propios hijos, porque de ninguna manera hay una persona de pronto de que el cariño puede ser menos que le brinda el otro padre, pero vamos a poner la mirada en un amigo. O un hermano cristiano. En un hermano cristiano. Porque es que, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo, por ejemplo, si hay un amigo y ese amigo verdaderamente es un amigo, yo no quiero mal para ese amigo y yo le estoy diciendo verdaderamente lo que debe de hacer. Ahora, si yo estoy en la iglesia, resulta de que yo no estoy haciendo, no le estoy brindando amor a nadie, ¿qué tipo de cristiano soy yo? ¿A qué tipo de Jesucristo estoy siguiendo? Porque es que Jesucristo es amor. Y si yo amo a nuestro Señor Jesucristo, debo de amar al prójimo. Amén, amén, amén. Entonces, que el verdadero amor no puede tener temor. Entonces vemos que nada tiene que ver el día y la noche, el sol y la luna, y la sal y la azúcar. Nosotros todo eso lo necesitamos, pero hay que ver una cosa que cuando no se puede mezclar todo junto, porque todo tiene su función y así nosotros también tenemos la función y el Señor Jesucristo es el que está sobre todas las cosas y nosotros lo que nos tenemos es que acoplar y seguir buscando de esa palabra de Dios para poder estar en comunión con Él. Entonces nada tiene que ver, pastor, la luz y las tinieblas. No tiene nada que ver porque aquí nosotros, por ejemplo, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo de nadie. Porque cuando yo, por ejemplo, si yo en la iglesia, hay muchos hermanos que se levantan en la iglesia. Hay muchos hermanos que no respetan verdaderamente qué significa la palabra de Dios. Hay cosas que los incomodan. Hay muchas cosas todavía que cortar. ¿Por qué el Señor no ha venido por su iglesia? Porque aún todavía los escogidos todavía no estamos cimentados por esa palabra que nosotros de un momento a otro nos podemos
viajar con Él. Entonces por eso es que nosotros no nos podemos engañar nosotros mismos, porque a Dios no lo engaña nadie. Amén, gloria a Dios. Estuvimos con ustedes compartiendo a la luz de las Escrituras, superando las dificultades. Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros, pastor. Para nosotros ha sido un placer llegar a sus hogares. Dios los bendiga ricamente, que el Señor los esté guardando y hasta la próxima.